Urgente La Nación Más. Así está la plaza cambiaria en la ciudad de Buenos Aires, Pancho. Así es, Luis. Positivo, de alguna manera se extiende el estado de ánimo de ayer. Sigue cayendo el dólar blue, que en este momento está 312, para la venta 308, para la compra el contado con liquidación también 302,75 está en este momento. El dólar bolsa por abajo de los 300 pesos, 298,7, y el riesgo país cayendo fuerte, casi 5%, 2.417 puntos. Se recuperan todos los bonos. Esto tiene que ver con la expectativa que decíamos el otro día, primero que estaba todo muy barato, y cualquier gesto que no sea para peor, el mercado lo interpreta como algo positivo. Se está recuperando entonces la plaza. Veremos qué es lo que pasa en el tema estructural, que es otra cosa. Hay más información urgente en La Nación Más. Urgente en La Nación Más. El presidente habló con la directora gerente del Fondo Monetario. José del Río, buen día, Nación, para vos. Buen día, Nación, para ustedes. Buen día, Luis y todo el equipo. Información de último momento, está confirmado. Habló, lo que le dijo el presidente de la Nación es que va a seguir en línea, que el cambio de figuras no tiene que ver con un cambio de rumbo de la economía local, sino que todo lo contrario, que está vinculado con mantener y que se van a honrar los compromisos asumidos. Fue una charla, recordemos, sigue reunido el presidente de la Nación con su nuevo superministro de Economía en el marco que se da esto que planteaba también Pancho, con una baja del riesgo país, una cuestión en términos de dólares que aparece como más estable, pero la información de último momento tiene que ver con esto, que era una de las consultas latentes que había quedado por parte del Fondo Monetario Internacional y que hoy se concreta una llamada telefónica entre el presidente de la Nación y Cristalina Georgieva. Información de último momento, Luis. Asumo, José, no sé si está chequeado, que el propio presidente debe haber pedido esta llamada después de esta anomalía, por ser, hoy voy a tratar de contener mis adjetivos, de haber cambiado una ministra a la que acababa de ir a los 23 días, que había prometido un plan a largo plazo. Me parece que el presidente debe haber pedido la comunicación, ¿no? Sí, fue como un ida y vuelta. Por un lado, los técnicos, vos pensás que cuando hay este tipo de visitas siempre es el puntapié para que cuando aterrizás en tu país de regreso, la ministra habitualmente y su equipo técnico tienen contactos y cuentas pendientes después de la bienvenida que le había dado el fondo. Eso había quedado para después del aterrizaje. Resulta que cuando la ministra Batakis, que hay que decirlo también, está tremendamente enojada, más allá de que aceptó este puesto en el banco con esa particularidad. No sé si vieron la imagen, sí, le has mostrado la imagen de cuando se entera el presidente del Banco Nación que pasaba a ser el ex titular del Banco Nación, y por otro lado Batakis, que está muy enojada con el presidente porque siente que fue usada. Y te digo, hay un dato adicional también de información que es reciente y exclusiva de esta mañana, que tiene que ver con qué pasó en los últimos 20 días. Y te hago esta pregunta: ¿no habrá sido Batakis parte de un plan para que la devaluación de hecho que se produjo sea una realidad y que el nuevo que llegue en esos 20 días que tuvo el lapso haya trabajado y mucho con Cristina Fernández de Kirchner en lo que va a presentar en los próximos días? Digo, es muy de la pingüinera esto dicho por gente muy cercana a Cristina Fernández, que se seteen expectativas muy negativas, en el medio obviamente todos los argentinos, y después venga esta realidad con una evaluación ya concretada, que fue la que se hizo de hecho con el dólar paralelo, y un plan que va a pasar a ser parte de la realidad de lo que va a anunciar más a las próximas horas. O sea que esta hipótesis, José, de la remes de La Baña o de no sé qué, o del Fabregazo encubierto, lo expresaba también Daniel Lombardi. Me parece muy interesante esto que estás planteando, para que no habrá sido usada o no sé qué Silvina Batakis, que ahora decimos está enojada. Yo creo que los enojos no se declaman, se ejercen. Y si estás muy enojado te vas a tu casa, no participás de la presencia del Banco Nación, ¿no? Pero me dejás que lo sume, porque quiero que charle también con vos, con Pancho y con todos, a Daniel Funes de Rioja, representante de los empresarios. Daniel, gracias por atendernos. No, faltaba más. Por más. atendernos, por venir. Acá está, es como corresponde. ¿Me da su primera impresión como empresario de este cambio de Sergio Massa? Yo creo que la situación había llegado a un punto, la crisis argentina
que es recurrente y que tiene décadas, había llegado a un punto crítico una vez más. La única tuvimos en el 89, tuvimos en el 2001. Uno podrá discutir las características, pero llegó a un punto en estos últimos días de una incertidumbre total, incertidumbre que nos llevó primero el tema de la restricción de insumos para la importación, pero después ya no encontrar tampoco insumos locales, porque verdaderamente el tema desde el punto de vista monetario es dramático, desde el punto de vista fiscal hay que seriamente pensar cómo se ahorra y administra bien y no se ponen más impuestos ya imposibles de ser afrontados por el sector productivo, y desde el punto de vista de las divisas, porque evidentemente esa carencia de divisas, mientras no produzcamos más, no va a ser resuelta. Entonces todo esto llevó, me parece, a una convocatoria a la realidad, y esta realidad es, se necesita respaldo político a cualquier programa económico, pero hay que tener programa económico, claro, hay que tener respaldo político y, consecuentemente con ello, hay que tener una mirada hacia la producción y hay que tener una mirada hacia la sociedad. Y la mirada de la sociedad tiene una sola respuesta: crear empleo. No hay otra, no hay magia. Argentina no es mágica, no hay milagro argentino. Hay que afrontarlo como lo afrontaron los países que hoy son los industrializados, esos que son el ejemplo a lo que hay que llegar. Bueno, muy bien, pero esto es un trayecto que implica una hoja de ruta, y esa hoja de ruta no estaba clara. José del Río está en la redacción. Sí. ¿Querés preguntarle a Daniel Funes de Rioja? Sí, me interesa, sobre todo se ha hablado mucho de empresarios, ¿no?, que apoyan en este caso la llegada de Massa, empresarios como Daniel Vila, como Filiberti, digo, unos roles muy particulares, y quiero ver si se sienten reflejados con esa categoría como empresarios, ¿no? Digo, como desde el rol que ocupa Daniel. A ver, la Unión Industrial Argentina va a respaldar... desde ya, primero respeta las decisiones del gobierno. Nosotros no somos gobierno, somos sociedad, parte de la sociedad. Como tal tenemos compromisos y tenemos pluralidad desde el punto de vista de las visiones, pero sí lo que hemos desarrollado es un tronco común, ideario común, que lo hemos llamado Libro Blanco, que algún día veremos si se lo puedo presentar, que es qué hoja de ruta pensamos desde la industria para la industria. Pero esto necesita un telón de fondo macro, y ese telón de fondo macro necesita que haya cohesión en la decisión política y una conducción ordenada en esto. Se genera esa expectativa y obviamente esperamos que eso es así, y las primeras reacciones de los mercados parecen ir en esa línea. Ojalá sea así. Queremos tener esa convicción, esperamos que los hechos lo demuestren. O sea, para usted fue una buena noticia la designación de Massa en este contexto. Bueno, para mí, no hablo de nombres, hablo de definiciones, de decir que el gobierno, y no alguien del gobierno u otro del gobierno, y qué va a decir uno o por qué se calla el otro, tenga un terreno de coherencia, es decir, es gobierno. A nosotros nos interesa el gobierno, no cada uno dentro del gobierno, sino el gobierno. Este mensaje, esta señal, hoy parecería que está concretándose después de estos 20 días tan complejos. Yo me quiero sumar a la Escuela del Río, de calma, analicemos las cosas con la perspectiva más que de los 5, porque digo, tengo que decir, Pancho, José, Daniel, estoy viendo en este momento en la franja verde nuestra que está bajando, el dólar blue está en 308 en este momento, el MEP por primera vez después de mucho tiempo lo veo abajo de 300, 297 y 304 el contado con liqui. Ya lo estoy escuchando las huestes de la información de Massa, decir, efecto Massa. Igual esto es un dólar altísimo, Daniel, ¿no? Digo, ¿cuánto estaba cuando asumió Batakis? ¿Alguien se acuerda? Yo ya me perdí. No sé, José, ¿vos te acordás cuando estaba cuando llegó Batakis? Mira, la brecha era del 90% y hoy está en el 160% y sumó más o menos unos 100 pesos, ¿no? Digo, 100 pesos, si tomamos claro, los 24 días. ¿Qué es este dólar, Daniel? ¿Qué le implica? Bueno, no soy economista, debería ser filósofo, no abogado. Claro, yo creo que la verdad que... Para desentrañar esto. Lo que digo, acá hay mucha expectativa, digamos. Primero que nada hay inestabilidad económica y hay inestabilidad monetaria desde ya. Esta inflación que muchos creen que la creamos nosotros, muchas veces lo he dicho, nosotros somos
también la consecuencia de la inflación y no la causa de la inflación. Cuando uno tiene que salir a buscar insumos y no los consigue, cuando la economía marginal o negra se lleva los insumos porque no paga ningún impuesto, cuando uno tiene que pagar el 40% de impuestos para producir alimentos y 50% para producir bebidas y muchas ramas de la industria, y hay otro que hace otra escala y hace todo el negro, obviamente también tiene otro acceso a los insumos. Entonces estamos fuera de la economía informal. Claro. Creemos que el tema expectativas hay que ordenarlo. La política es la ordenadora de eso. Ahora, lo que sí claramente tenemos es vocación de producir. Argentina tiene por delante, le va a pasar una calecita de oportunidad fenomenal, que es la energética, la minera, la de alimentos, la de servicios tecnológicos y la de turismo. Ahora, en esa calecita, la sortija pasa una vez y otra vez nos va a pasar por delante, pero tenemos pocos meses para tomarla o dejarla, claro. Y el mundo es escéptico porque hemos dado buenas razones para que sea así. Sí, alguna cosita hicimos. Sí, sí. Me informan que alguna... Sí, Pancho. Daniel, cuando Pese va a la huya, ¿alguno le dice que hay un problema con la emisión monetaria o hablan más que nada del tema de las importaciones? No, con el tema de la emisión monetaria, a ver, que hay que estabilizar la macroeconomía, no las medidas en concreto. Pero la agenda común es una agenda de problema, porque lo que pasa es que cuando vos no tenés, te falta tal cosa y dentro de 24 horas te cierran, si no, la línea de producción, eso es lo que hemos tenido. De la misma manera que en energía, obviamente reafirmamos que hay que hacer el gasoducto, claro. Pero estos días lo que teníamos que hablar con el gobierno es si íbamos a tener energía o no. Esta es la verdad. Claro. Es decir, la agenda del día consume el objetivo. De cualquier manera, las responsabilidades de la macro están claras. Yo creo que nadie puede discutir lo que son las necesidades de la macroeconomía en la Argentina. Lo que puede es autoengañarse y ver si la pelota le cae a otro. Claro. Gracias a Lucas Morando, nuestro compañero que trabaja con Johnny, me dice, el 4 de julio, José, cuando sumía Batakis estaban 260 pesos. No es que estamos maravillosos con esto que está pasando. Y lo veo a José del Río con el teléfono. Daría un año en mi vida por leer lo que le mandan ahí a José en el teléfono. Decime, José. Un nombre a tener en cuenta, Martín Rapetti. Martín Rapetti, hablábamos hoy hace un rato y los escuchaba hablar de algunos de los nombres y seguir las declaraciones que hizo el titular de una consultora bastante bajo perfil, que se llama Equilibra, que es un hombre de muchísima confianza de Sergio Massa, que podría, y pongo potencial todavía, pero tener un rol muy, muy importante en línea con los que le preguntaba recién Juan Carlos de Pablo, y que Juan Carlos de Pablo decía, hay que seguir muy de cerca quién sería la parte más técnica. Es un hombre que dijo, y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, habló de política de shock para el anuncio de unos ministros, criticó hace muy pocos días lo que había ocurrido con Batakis, cuando Batakis habló de austeridad fiscal, no por la austeridad fiscal con la cual coincide, con lo cual es otra línea política que está alineada con lo que decíamos del Fondo Monetario Internacional, pero que sobre todo lo que criticó es que cuando hizo los anuncios Batakis no hubiera estado a su lado Cristina y Alberto Fernández como para respaldar lo que decía Batakis tenía que ver con un cambio respecto a lo de Guzmán. Te digo todo esto porque hay que ver si ese tipo de señales que dice un hombre de extrema confianza, Sergio Massa, no son las que se están buscando en este momento a puertas cerradas en la reunión que tiene con el presidente. Pero es vital esto que estás diciendo, José, que es lo que decíamos. Si esto significa una normalización del devenir político, en buena hora, más allá de la crítica que uno pueda hacerle a este gobierno, es decir, que esto se normalice, que haya alguien que manda, que ordena y ministros que responden. Pero seguimos en lo mismo, el presidente no ha aparecido. El presidente no ha aparecido para decir nada de su ministro de Economía y de su reformulación ministerial. Su vocera, parlante, portavoz, ya no me acuerdo más cómo se llama, no existe. La vicepresidenta... la verdad que me parece de una pobreza política, José, que tengamos que estar viendo si tuitea o no tuitea la vicepresidenta. Le preguntás a los dirigentes del Frente Renovador o como Agustín Rossi, creo que Cristina apoya. La verdad que genera una zozobra muy particular, José, ¿no? Sí, es lo que se está buscando. Recordemos que en la negociación, ustedes lo planteaban, pero tiene que ver también con parte de lo que viene en materia de internas, en la negociación que había planteado previamente Sergio Massa, la AFIP
y sobre todo el Banco Central formaban parte de dos fichas que quería como propias, que todavía no se ha movido. De hecho, en el caso de la AFIP sí se movió, pero viene en la línea cristinista. Y lo que sí dicen hoy muchos que conocen la mesa chica de Massa y sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, es que esto que se planteaba como algo lejano a Cristina y demás, en el puertas cerradas, en la negociación privada y demás, participó y mucho la vicepresidenta. Todo lo que tenemos como pregunta latente es Alberto Fernández, el presidente, el titular del Poder Ejecutivo. ¿Qué rol va a jugar en lo que viene, no? Y sobre Contestale, todo Pancho. Pancho tiene una posición, yo una posición un poquito más crítica. Vos conocés bien el mundo de las empresas, José. Presidente honorario, dije yo, viste que hay ese cargo en el sector privado. Yo creo que es apenas presidente de la comisión de fiesta. O sea, presidente... Pero antes decíamos, mira, principal accionista siempre fue Cristina. Sí. Ahora pasaría a ser, ¿mantiene eso? Sí, para mí, sí, la principal accionista Y casi CEO, te diría. Sí, la CEO. y con, ¿cómo se llaman las acciones de oro, acciones de privilegio que tiene? Sí. No, sin duda, sí. Bueno, Cristina se mantiene como principal accionista. Sí. El presidente lo pasan a presidente del directorio, entonces. Comisión de fiestas. Va a las reuniones. Sí. ¿Y el CEO no pasa a ser Massa? Y sí. Bueno, hoy es como un director ejecutivo empoderado. Un director de operaciones, casi un reporte directo. O gerente de operaciones. No director, Pancho, yo creo que tuvo un upgrade ahí. Yo nunca sé cuándo es director, es más o menos que gerente. Más. Director es más. Director. ¿Y usted qué dice, Daniel, en esta locura que estamos haciendo los tres? COO. Yo lo que creo que es absolutamente claro que se necesita respaldo político y ese respaldo político no se da por si se sacan las fotos juntos, sino por hechos evidentes que ocurren muy rápidamente, donde va a aparecer si efectivamente la vicepresidenta apoya o no este esquema. Me parece que no necesitan aparecer, sino aparecer las medidas y concretamente ir al plan. No estamos para otro. Yo creo que cualquier otro intento ya se hizo. Sí. Entonces, esa certidumbre es tan importante para lo que viene en la Argentina, para lo que puede venir, que me parece que ningún político de ese nivel puede obviar la necesidad de esa claridad de mensaje. Que si es explícito o implícito, no sé. Pero Daniel, lo que acaba de decir José, que parece el ideal, ¿no? Para el equipo masista es, bueno, que esté política de shock con la vicepresidenta presente. Eso no debería ser algo tan utópico. Bueno, no, pero no sé qué significa presente. Digo, en la presencialidad, la presencialidad tiene grados, ustedes son periodistas, yo soy un ciudadano. Digo, desde esa perspectiva, digo, tampoco exageremos la presión de los gestos. Dicen, no aplaudió, no sonrió cuando aplaudía. Ahí tiene razón. Okay, digo. Por ahí nosotros somos medio pesados. Me hago cargo yo que soy no tan riguroso como Pancho o como José. Pero digo, el silencio estrepitoso. Yo digo, a mí me parece que bueno sería ver al presidente de la Nación rodeado de su ministro más importante y de su compañera de fórmula anunciando el plan simplemente sin demasiada ampulosidad. No sé, José, ¿cómo lo ves vos a esto? Coincido, y creo que es una necesidad política. Vos sabés que ayer dos datos del día, un dato que tiene que ver con los amigos del nuevo superministro. Por ejemplo, un dato de color, la acción de Edenor subió 20%, 20 puntos. Con el movimiento, digo, los que tienen hoy información privilegiada respecto de la toma de decisiones que podría tomar por delante el superministro, lo seguís en las acciones y ahora sí pasa a ser relevante quiénes son los dueños de cada compañía. Claro. ¿No? Eso por un lado. Y un dato más, el último título de Rapetti, repetimos, alguien de mucha confianza de Massa que está detrás de escena del plan que tienen por delante. Una de las últimas entrevistas habló, plan de shock y credibilidad política, se puede bajar la inflación del 90 al 20% anual, se necesita austeridad fiscal, se necesita respaldo de las tres patas de la política por parte de Cristina y le echa, como todos hoy por hoy en el gobierno nacional, la culpa de todo lo que ocurrió, de todos los males en el último tiempo, al exministro Guzmán, que está activado como el fusible, ¿no? de todos los males para el relato. Ahí está debajo nuestro, tuyo y mío, José Rapetti. Rapetti Conducción. Porque digo, no, pero claro, repasemos lo que acabas de decir. Se puede hacer una política de shock de bajar del 90 al 20% de la inflación. Austeridad.
Sí. Cohesión política, o sea, sí, no me acuerdo el término que utiliza ahí. Hace falta recuperar la credibilidad gubernamental y tener un programa consistente en materia monetaria. Casi que habla Pero lo como Funes de votamos, Rioja. repente. Pero, ¿No, ¿y Daniel? la Roque qué piensa de esto? Sí, Daniel, espera, a ver, ¿sí? Ah, bueno, empecemos vos también. Dejá gobernar. Bueno, ¿Qué, no, Daniel? Si empezamos a preguntar qué piensa cada uno, lo que estamos es jerarquizando, convirtiendo en diálogo plural lo que tiene que ser una decisión gubernamental. Real. Homogénea. Yo creo que el mejor ejemplo que todos entendemos, porque si uno dice qué hizo Corea del Sur o qué hizo tal país o tal otro, fue el de Israel. Shimon Peres, ¿qué hizo? Y ajustó las cuentas, ¿para qué? Para ordenar de una economía que estaba en el 500% o más, bajarla al 20% o menos del 20%. Eso baja la pobreza, genera una expectativa de inversión fenomenal. Cuando Argentina empiece a mover la inversión, uno va por el interior. Y ve que quieren invertir, que quieren crecer, que no quieren que sus hijos se vayan. Esto es lo que está pasando. Y entonces, hagamos las cosas en serio, las vamos a respetar en serio, pero Argentina tiene que hacer los deberes. Pero déjeme aferrarme a algo que está diciendo ahí. Si se hace esto, Argentina tiene oportunidad. No es que se descolgó de la esperanza. Primero, con el caño, el cañito ese que de vaca muerta. Ah, dice usted caño igual que yo, a mí me retaron. Digo, un caño en llanura. Es un caño. Pero sí. en llanura, aparte, no es que tenés que bombardear montañas para atravesar. Sí. Ese caño, el 2 de septiembre, el Espere, día de la que industria. sale Massa. A ver, ¿quién está en Massa, gobierno? resultado de esta reunión, ¿no te encuentras? Para que quede claro y no tengamos, primero, dos o tres cosas. La primera, no anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen, porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni a correr funcionarios. Así que les pido por favor que, digamos, no se presten a mala información. En segundo lugar, el miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, porque la asunción recién va a ser el martes después de la Sesión del Congreso. la asamblea, de la sesión. de la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia como presidente de la Cámara. Y les agradezco mucho, les pido que me dejen trabajar el fin de semana. Un abrazo, chau. Bueno, creo que hay que trabajar porque todavía falta mucho, pero hay que seguir trabajando. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí está, Sergio Massa, se retiró, por lo menos hablando con la prensa, acá en este lugar. Estuvo, hay que tener en cuenta, desde las 11 de la mañana, unos minutitos antes, llegó aquí a la Quinta de Olivos a reunirse con el presidente Alberto Fernández a solas. Esto es un encuentro que se dio luego de lo que fue la designación en el día de ayer a cargo de este superministerio en donde, bueno, Massa va a ocupar la cartera de Economía, de Producción y también de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sergio Massa que, como veíamos, decía, hay que esperar todavía y, bueno, obviamente a partir del día martes, sobre todo, luego de la sesión especial en donde se le dé salida de la Cámara de Diputados. Gracias, Jero. A ver si lo entendí bien, Pancho José. Martes es sesión de Cámara de Diputados que acepta la renuncia, asume ahí mismo, miércoles es anuncio. ¿Dijo eso, José? Dijo eso, animal político si los hay, tiene su cierre, ¿no?, dentro de la Cámara de Diputados formalmente en el marco de un riesgo país que empieza a bajar con un dólar un poco más estable y en ese contexto es que él toma esa asunción y dice no me hablen todavía de nombres, que los nombres, hay que decirlo también, surgen del mismo, ¿no? Déjenme trabajar el fin de semana, dijo. ¿Nos harán trabajar? ¿Quién vos querés hacer? Un dato adicional que Yo si tuviera un programa el domingo a la noche en la tele, estaría angustiadísimo, la verdad. Si tenés un canal de noticias. Y no, imagínate. ¿Y si manejas un diario? Claro. Escuchá, un dato adicional que les quería Escuchame, comentar sí. que es importante respecto de Rapetti también, que como les digo está en el detrás de escena del armado de Massa. Cuando preguntaban respecto de Pancho decía, ¿qué pensará el ala más cristinista? Hay un dato, la letra chica, lo que él dice, y que para toda esa austeridad fiscal, primero hay que escuchar las demandas de Grabois y las demandas de la calle, con lo cual es un ala técnica, pero de palo político, que es en definitiva lo que estamos viendo. Massa es del palo político, pero no técnico. Esto es técnico, pero con escucha política. Claro, entiendo. Pero, Daniel, ¿se imagina, digamos, sería viable para los empresarios desdoblar oficialmente el tipo cambio? Esto ya se habló muchas veces, incluso cuando asumió este gobierno, alguna posibilidad. Hay que ver el tipo
de medidas, no cualquier desdoblamiento es lo mismo. Obviamente cualquier medida de esta naturaleza debería ser transitoria, pero además tiene que ser discutida concienzudamente por los economistas. Yo creo que nosotros, quiero aclarar en esto, la posición de la Unión Industrial Argentina con respecto al tipo de cambio es tipo de cambio competitivo. Tipo de cambio competitivo depende de las circunstancias, pero depende de dos elementos. ¿Qué le estoy sacando al dólar que recibo? Sea por vía de impuestos, porque estoy exportando impuestos hoy, por retenciones, etcétera, y que le estoy eventualmente sumando por valores. Ahora, sumar valores nominales por sumar valores nominales no tiene mucho sentido. Pero quería volver al tema del caño. Y el caño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar pruebas que generen confianza. Y las pruebas que generen confianza es, tenemos un déficit energético, ya no importa de quién es la culpa. Lo que le importa es cómo es la solución. Empecemos, yo incluso a algunos funcionarios del gobierno les he sugerido, ¿por qué no poníamos un mojón cada tantos kilómetros a medida que los caños iban corriendo para mostrar que ya está tal recorrido? Porque tampoco son tantos kilómetros, no es fácil la obra. Pero esto le da a la Argentina, le da gas, resuelve un problema energético. Cumplimos con Brasil, porque el tema de la derivación a Brasil también formó parte de los compromisos para que Bolivia nos diera gas este año. Y exportamos hacia terceros países que el mundo hoy, y particularmente Europa y los países centro para el norte, están con un gran problema energético, incluso Alemania volviendo al carbón, que no debió haber vuelto nunca. Segundo, algunos con gran preocupación alimenticia, desde el punto de vista de la continuación de esta guerra a partir de la conducta de Rusia de invadir Ucrania y cuyas consecuencias no sabemos hasta dónde llegan. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de la minería, porque además la minería de hoy, dentro de 20 años puede ser que no sirva. Entonces tenemos por delante un horizonte muy potente, con mucho interés, si somos serios, punto. ¿Hay empresas con líneas de producción paradas por falta de importaciones? Hay muchas empresas al borde, digamos paradas, todavía afortunadamente no muchas. También debo decir que el gobierno en materia energética cumplió la mesa de trabajo que habíamos fijado, pero digo, con el agua al cuello en materia de insumos, sí. Total. José, ¿querés preguntar o agregar algo más de la redacción? Sí, un dato adicional que está en línea con lo que decía Daniel. Los 4 ejes que vienen para Massa tienen mucho que ver con el macrismo también. Y mirá lo que te estoy diciendo, porque va a hablar de economía del conocimiento, va a hablar de litio, que en definitiva es una de las industrias que siempre está latente como oportunidad, pero que todavía no lo está. Va a hablar de agronegocios, que en definitiva para la cámpora eran enemigos, pero para la generación de dólares son clave. Y dentro de la industria, de las industrias que generan dólares y no de aquellas que los piden, con lo cual ahí va a haber cierta contradicción, pero también está en línea con lo que planteaba recién Daniel, sobre todo de industrias con mucha oportunidad. Está muy bien. Como decía el hijo de una de mis mejores amigas de Rosario, que era muy chiquito, José, la has rompido y yo le decía, pero se dice roto, la has rompido roto. Así que realmente, muy bien, gracias José. Y mucha suerte, abrazo, amigos, con el diario, que por supuesto estamos online y en la publicación en papel, y el domingo estás aquí en La Nación Más, ¿eh? Sí, igual el domingo parece una eternidad en este país, ¿no? Sí, claro. Apaguen el teléfono, nos queda mucho. Bueno, dale, lo mejor, ¿eh? Abrazo. Hasta luego. Gracias, Daniel. ¿Quiere agregar algo más? Sí, que nosotros el 2 de septiembre vamos a estar en Vaca Muerta, vamos a estar en Neuquén, en Vaca Muerta. Es decir, va a haber parte en Vaca Muerta, pero el acto central en el Parque Industrial de Neuquén, porque fundamentalmente queremos reafirmar, primero, que la Unión Industrial ha incorporado las 2 cámaras energéticas. Además ha hecho una mesa minera, porque estamos plenamente conscientes no solo de lo que significan ellos, sino lo que puede significar toda la arquitectura industrial argentina apoyando y nutriendo esos servicios, las cadenas de valor. Esto es importantísimo para generar producción y empleo, sobre todo en todo el país. Tenemos esa esperanza, pero no tenemos la ilusión vana de que baja el maná del cielo, sino que hay que construir. Hay que hacerlo. Placer verlo siempre, Daniel. Un gran gusto. Llega información urgente a La Nación Más.